Vale chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de este tema sobre tipografía. Hay veces que le prestamos mucha atención a las imágenes, al uso de iconos, de colores, pero una de las partes básicas es la tipografía, los tipos de letra que pues, la mayoría hemos usado desde que aprendimos a usar Word o WordPad, que es de los primeros, bueno, de los primeros al menos que yo conocí. Y pues vamos a darle. Vale, este es el origen de la tipografía como tal. La tipografía nace con la imprenta. Bueno, la letra empieza pues con las cuestiones cuneiformes, los dibujos en las paredes de las cuevas. Y cuando empieza a evolucionar, llega la imprenta, que es la masificación de los medios impresos. Bueno, pues se comienzan a realizar estos cubitos que se llaman tipos móviles. Son pues letras capturadas en pequeños cubos de metal que se acomodaban en unas cajas tipográficas para poder expresar ideas, ¿no? Desde panfletos, libros, cosas bien interesantes. Y bueno, a pesar de ser una práctica muy antigua, hay conceptos que nunca se fueron. Lo que están viendo en pantalla es una caja tipográfica, lo que ahorita hacemos, por ejemplo, con Illustrator o con algunas capas de programación. Establecemos un cuadrado, un rectángulo donde dentro de él van todas las letras que vamos a utilizar. Bueno, pues esta es la base, así es como surge y es muy antiguo. Estamos hablando de tiempos de Gutenberg. Y pues también hay muchos vicios que se niegan a irse, ¿no? Como la acentuación en mayúsculas. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que de repente, no, es que las mayúsculas no se acentúan. Bueno, pues esta práctica viene desde esos tiempos de la imprenta. ¿Y por qué? Porque no se acentuaban anteriormente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos tipografía, altas y bajas, o mayúsculas y minúsculas. Y podemos ver que pues apenas hay un espacio entre los textos para que es, bueno, es el interlíneo, lo veremos más adelante. Entonces, mientras que las minúsculas tenían un pequeño espacio donde podíamos incluir en el cast de la letra, podíamos incluir el acento, en las mayúsculas no se podía. Y si queríamos una mayúscula acentuada, bueno, pues rompíamos toda la composición y todo, porque todo esto se hacía y todavía se sigue haciendo en diseño editorial con base en cálculos matemáticos para que todo el texto sea adecuado. Pero bueno, vemos que muchas prácticas prevalecen hasta nuestros tiempos. Y bueno, vamos a la parte bonita, formatos digitales. Cuando nosotros descargamos una tipografía de DaFont o de cualquier medio, Font Squirrel, o compramos una fuente tipográfica a un diseñador, un tipógrafo, pues vienen en dos formatos, TTF o True Type Font y OTF, Open Type Font, que es el más actual. TrueType Font fue creado por Microsoft y por Apple en inicios de los 80s. Y OTF fue creado igual por Microsoft por estos creadores de Apple a finales de 1990. O sea, estamos hablando de los años ya 2000. ¿Cuál es el que, bueno, diferencias? TTF utiliza un Bézier cuadrático, como se puede ver. Es un poco más rústico. Y el OTF es
pues utiliza los besieres o los elementos vectoriales de una manera más, ¿cómo lo podemos decir? Compleja, si lo queremos ver. ¿Cuál es la ventaja también, además de que es más nuevo OTF? Bueno, se pueden guardar hasta 65.000 caracteres entre letras, glifos y números, y es ideal cuando se requiere trabajar con diversos idiomas porque tiene muchas variantes. Entonces lo que se recomienda para trabajar web es el OTF. Por lo regular cuando descargamos una tipografía nos marcan, algunas tipografías vienen en los dos formatos. OTF sería lo ideal para trabajar y, mm, y bueno, OTF. OTF es la opción. Si queremos utilizar programas sencillos, bueno, como Word, Microsoft, PowerPoint, TTF lo podemos usar sin problema, y OTF cuando queremos utilizar programas de diseño o directamente programar sitios web, es lo ideal. Es un poquito más pesado, es una cuestión de kilobytes, no es demasiado, pero te da muchas ventajas. Además, bueno, hay que contemplar, esto ya no es directamente sobre los formatos, sino sobre la instalación de tipografías. Cada tipografía que nosotros instalamos en nuestra computadora, en nuestra laptop, además de ocupar un espacio, se va a ejecutar activamente como si fuera un programa abierto. Entonces, por eso que cuando tenemos máquinas que tienen poca capacidad de procesamiento, si instalamos muchísimas tipografías, pues tienden a crashearse por lo mismo, ¿no? Que cada tipografía, si yo tengo 150 tipografías activas, bueno, tengo 150 pequeños programas, como si fueran ventanas de explorador, que pues van a bajar mi rendimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una máquina ad hoc, pues no va a pasar nada, pero es algo que se debe considerar, ¿no? Que es, cada tipografía instalada es un pequeño programita que está corriendo en tiempo real. Anatomía, así como el cuerpo humano, eh, pues la tipografía tiene sus partes. De izquierda a derecha podemos ver que tenemos una altura que básicamente es desde el pie o la parte baja del texto hasta la parte superior, la altura de las mayúsculas. Pero también tenemos contemplado el ascendente y la descendente, que pueden ver del lado, a su extrema derecha. El ascendente, bueno, cuando tenemos una letra como la D minúscula, pues tiene su centro en la altura de la X y tiene un fuste ascendente. El fuste o asta es digamos, el palito que tiene en la parte derecha. En caso de la descendente, es la Y. En la Y, perdón, tenemos este elemento que baja y es el descendente. Tenemos brazos y patas, como en el caso de la K. Tenemos el espacio blanco en el centro de la D o de las tipografías que llevan, digamos, un relleno. Y el espacio blanco es muy importante porque a veces pensamos que la tipografía se trata de color o de rellenar, en este caso el espacio negro, pero la tipografía, la mayor parte de su importancia funciona en espacios blancos, en espacios vacíos, cuando forman unidades de texto como palabras y párrafos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y pues, bueno, básicamente es una pequeña introducción para que sepamos, ¿no? Cómo están constituidas. Muchas de las tipografías se basan en la caligrafía, muchas otras se basan en la construcción, optimizando la legibilidad, pero todas obedecen, o la mayoría obedecen estas partes de anatomía. Básico, pues la altura de la letra en puntos tipográficos, que también vamos a ver más adelante, y el espacio de la descendente, ¿no? Que a veces este espacio de la descendente más el interlínea, que es el espacio entre las diferentes líneas de un párrafo,
pues a veces nos causa un poco de problemas, ¿no? La selección tipográfica es como, bueno, se ejemplifica a veces como beber un buen vino. Tenemos una copa de cristal y tenemos un, como una jarra vikinga. Aquí, pues es cuestión de gustos, ¿no? Algunos nos gustaría beber en la copa de la izquierda, en otros a los de la derecha. Pero si nosotros queremos apreciar la calidad de un vino y todos sus matices, bueno, pues vamos a optar por la copa porque es un elemento transparente que nos va a permitir ver todas las cuestiones de todas las características que tiene, ¿no? La maduración, el color, todas estas partes que nos enseñan los enólogos que debería disfrutar de un vino, ¿no? Y a veces la parte de la copa vikinga, pues no nos va a tener un poquito de ruido, ¿no? Al momento de transmitir esas sensaciones. Como les decía, y siempre repito en las presentaciones de capacitación, esto va a ser al gusto y más que al gusto va a ser de acuerdo a la comunicación que nosotros queramos brindar, ¿no? Si queremos dar una comunicación limpia o neutra, bueno, vamos a utilizar tipografías que vamos a ver a continuación. Y si queremos dar esa comunicación rústica o un poquito influenciada por la tipografía, bueno, vamos a utilizar otros tipos. Las variantes tipográficas afirman o refutan el argumento contenido en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo utilizo una tipografía gótica y estoy pretendiendo dar un argumento hacia la cuestión de la ciencia, de la física, bueno, pues va a ser un poco de ruido, ¿no? Por esta cuestión de la comunicación. La tipografía como tal, el tipo de letra me va a estar transmitiendo una época, un concepto, y el texto, meramente dicho, pues me va a estar comunicando otras cuestiones. Chicos, familia. Las tipografías, o al menos las más trabajadas, tienen familias extensas. ¿Esto qué es? Bueno, tenemos a la Myriad Pro como el apellido, ¿no? La familia Rodríguez, ¿no? Y pues la familia Rodríguez pues tiene a los hermanos, tiene a los papás, tiene a los primos. Y estas somos personas de la misma familia que vamos a tener ciertas características genéticas que en algún punto nos van a ser similares y van a decir, ah, claro, por supuesto, es tu hermano, ¿no? Es igualito a ti, ¿no? Salvo algunas variaciones. Y bueno, pues la familia Myriad, en este caso, casi todos tenemos en nuestros ordenadores, pues tenemos las variantes Myriad Pro, Light, Regular, Italic, Bold, condensada, en algunos casos Black, algunas conjugaciones también, porque pues hay Light Italic o Light Condensed. Hay familias que llegan a tener hasta 24 unidades diferentes. Y bueno, lo recomendable en tipografías por proyecto es no hacer catálogos tipográficos. O sea, no, bueno, voy a usar una Myriad y por acá le voy a meter una Times New Roman y de repente pues se me atravesó la Bodón y pues vamos a usarla a ver qué pasa. A veces saturar de tipografías igual es como la parte tipográfica como cantinflear. Bueno, pues creo que los mexicanos estamos un poquito más familiarizados con el concepto, que es esta parte de que digo y entre tanto que digo, pues no digo nada, ¿no? Y bueno, recomendable 3 tipografías. Esto incluye a las familias, digamos, puedo utilizar Times, Myriad y Style y alguna variante de su familia. Y bueno, pues va a funcionar bien, ¿no? Si fundamentamos el uso y nos mantenemos, recuerden, keep it simple, manténganlo simple y pues va a tener muy buenos resultados. Clasificación tipográfica. Aquí, igual que las aplicaciones del color, bueno, aquí es un poquito más evidente, pero también es subjetivo, ¿no?
porque mientras que una tipografía serif a mí me va a transmitir ciertos argumentos comunicativos, a otra persona, de acuerdo a su experiencia y a su cultura, pues le va a transmitir otra, ¿no? Podemos ver las variantes. Estas son las variantes básicas. Si uno se mete a páginas como DaFont o FontSquirrel, nos daremos cuenta que se subdividen en más categorías, pero estas son, digamos, las básicas. El serif, si lo notaron un poquito en cuestión a la anatomía, son las tipografías que tienen remates al término de los fustes, de los brazos, de las patas. Tienen unas pequeñas formas así, unos remates que pues me dan un poquito como tipografías de época. El serif, la serif pues me va a dar esa comunicación como pasada, antigua, que no es tan antigua, pero sí me da como cierta seriedad o una cuestión comunicacional interesante. Después tenemos las sans serif o las grotescas, que son tipografías que se empezaron a diseñar por ahí de los 60s, como la Futura y la Helvética, que pues es la relación amor y odio de los diseñadores, ¿no? Algunos la amamos, algunos otros la odian. De ahí hay variantes como la slab serif o tipografía egipcia, que tiene remates que son un poquito más exagerados, no son así como muy estilizados y poco ornamentales, son rudos. Y por ejemplo, este tipo, estas variantes de tipos de letra se pueden ver en las máquinas de escribir antiguas. Las máquinas de escribir pues tenían como estas terminaciones y como su nombre lo dice, pues es el slab o el punto grueso del serif, o se les puede llamar egipcias también. La caligráfica, como en este ejemplo la prístina, que está en la parte de abajo, bueno, son tipografías que emulan a la caligrafía, valga la redundancia. Hay muchos tipos de caligrafía, cada país desarrolló sus propios métodos, sus propias alturas con base en las plumillas utilizadas, algunas plumillas cortas, otras más gruesas, y pues es el punto enriquecedor, ¿no? Y siempre nos transmite como esta parte de la poesía o estas cuestiones muy poéticas. Después tenemos las tipografías góticas o las black letters que se le llaman. Vienen de un ámbito medieval. Uno de los ejemplos que a veces tenemos más arraigados y que pasan más desapercibidos, la pueden ver fácilmente en la cerveza Corona, por ejemplo. Corona utiliza 100% una tipografía gótica y pues elementos representativos también, ¿no? Algunos glifos. Y a veces pues nos transmite esta parte de la estoicidad, si no si lo estoy pronunciando correctamente, o sea, el ser estoico, son tipografías que transmiten mucho carácter, bien empleadas, eh, son muy buenas. Principalmente estos tipos de letra las recomiendo más para titulares o para titulares principales y secundarios, más que para cuerpos de texto, porque resultan un poco toscas a la hora de realizar una lectura, ¿no? Las manuscritas, como la Comic Sans, ¿no? La tormentada Comic Sans. Ah, estás usando Comic Sans, no puede ser. Si ustedes fundamentan correctamente por qué la están usando y va a apoyar a su comunicación, la pueden usar. Es totalmente permisible y pues todo bien pensado pues va a funcionar correctamente, ¿no? Aquí les traigo una variante que se llama Comic New, Comic Neue. Por ahí les voy a pasar el link. Digamos que un diseñador, un tipógrafo, se le ocurrió tomar la Comic Sans y acomodarla y darle un poco más de, mm, de regla, ¿no? De norma. Entonces, pues el resultado es algo que sí te transmite un poco esa parte juguetona o un poco seria de la cómic, pero con una estructura pues muy decente. Luego se las paso, es una tipografía muy buena y un proyecto muy interesante, ¿no? Retomar uno de los iconos más odiados del diseño
y darle relevancia. Las tipografías monospace o monospacio, como la Mónaco, son tipografías que se empezaron a utilizar en las primeras interfaces. Son las abuelitas de las sans serif. Eran utilizadas en los primeros sistemas operativos de Windows y de Apple y los primeros programas de redacción de texto, de comunicación a nivel informático. Son interesantes, son un poco extrañas, si se dan cuenta, mientras que una sans serif o una serif ocupan cierto espacio en dos palabras. Esta tipografía es como cada espacio es prácticamente ocupa un cuadrado, entonces se hacen súper largas, ¿no? Y están las tipografías decorativas. Las decorativas también se les puede llamar de fantasía, que son estas tipografías de hielo, tipografías de fuego, ¿no? Que rompen todas las características estéticas de una tipografía común, pero que también son válidas, también aplican porque son comunicativas en su propio nivel y bien empleadas son muy importantes, nos ayudan a transmitir un poquito más sensaciones, ¿no? En este caso pues, sería como el ejemplo que les estaba dando de la copa vikinga, ¿no? Que a veces no son tan claras o tan formales, pero pues tienen sus matices y tienen su propio interés comunicacional. Este es un pequeño ejemplo. ¿Alguien me podría dar su impresión de lo que está escrito? Pues Introducción a la física debe ser un cuántica. libro bueno, se me figura que es como un libro de estos de ingeniería, o sea, Sí, es un libro educativo. vale. Eh, ¿Alguien le hace un poco de ruido el hecho de el tema comparado con una tipografía gótica que es muy, muy antigua? A mí se me figura que nos van a decir cosas antiguas, como tú dijiste, antiguas sobre la física cuántica sí, pero la física en un cuántica libro. no O es, sea, es no es un... antigua, compadre. Como de historia. Ajá, como histórico, pero aquí es un poco esa parte de física cuántica, pues no es un tema pues, relativamente reciente en la humanidad y la tipografía con la que está expresada pues es del medievo, ¿no? Entonces como que de repente te hace un poco de ruido el hecho de cómo está presentado, que si yo te lo pusiera, por ejemplo, en una tipografía sans serif, o así muy, muy clarita, pues aquí es como un poco la incongruencia, ¿no? Funciona porque tiene un carácter y pues es esta parte como de la cátedra, de dar los temas trabajados por especialistas. Podría funcionar, podría no funcionar dependiendo del objetivo, ¿no? Es un poco la incongruencia de cuando una tipografía jala para un lado y lo que dice jala para el otro, ¿no? Este es otro ejemplo. Aquí pues, vamos a ver que funciona perfectamente, ¿no? Una caligráfica. ¿Alguien quiere dar su impresión al respecto? Sí, esto es más fantasioso, ¿no? Creo que si bien no es la tipografía correcta, por lo menos sí entiendo que la tipografía sí es informal. No necesariamente tiene, digo, ya conozco la historia de Harry Potter. No creo que vaya con la historia de Harry Potter. O Eso es lo podría único que me parecer haría. que es como una versión de tipo cuento, una versión Ajá, infantil. una versión infantil, ándale. Gracias. Ujú. Da ese tipo de sensaciones, ¿no? Como de que, bueno, pues sea como sea, me van a contar una historia. De algo estamos seguros. Ujú. Y pues por el conocimiento que ustedes tienen de los libros, pues saben que no es la tipografía, pero pues it works, ¿no? Y dirían los ingenieros, si funciona, no le muevas. Aquí está otra. Relatos de horror del siglo XIX en Futura. ¿Cómo ven? ¿Les parece que funciona? No, nada, No, esta tipografía es yo delgada, creo perdón. que Adelante, debería adelante. ser un tipo de letra más
no sé, como más atrevida, más, más personalizada, así se ve como que muy simple para el tema que se desea reflejar, que es relatos de horror. Claro, y si hacemos un pequeño cambio, por ejemplo, pasamos la gótica para acá y le regresamos la futura al tema de la física cuántica, y pues creo que tendríamos un poco más de congruencia, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionaba en la frase, que la tipografía que ustedes seleccionen para su proyecto web o para su proyecto gráfico, les va a refutar o les va a apoyar lo que su texto va a decir. Por eso también es muy importante tener en cuenta esta parte de la selección, ¿no? Vamos a una parte interesante. ¿Por qué puntos tipográficos, no? ¿Por qué no centímetros? O la unidad de medida es muy antigua. En este momento no recuerdo bien la fecha de creación de este sistema, pero es antiguo. Se basa en picas. Una pica es igual a 12 puntos tipográficos. Los 12 puntos tipográficos los tengo marcados acá abajo. Que pues básicamente son 0.423 centímetros, que digamos que es la altura de la tipografía que nos piden en los textos escolares. No sé si recuerdan ahí cuando estábamos en la escuela, ¿no? A ver, van a hacer un documento a doble espacio, a 12 puntos tipográficos, en Times New Roman o en Arial, es como la base, ¿no? Y esa base de texto viene de hace décadas y siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque una pica es igual a 0.423, que es igual a 12 puntos tipográficos. Entonces, toda la tipografía que yo emplee bajo 12 puntos va a medir esa altura desde la base hasta su tope. Y podemos ver igual que una pulgada es igual a 72 puntos. No sé si a alguien les suene, pero si ustedes abren Word y seleccionan el tamaño de fuente, les va a poner una escala y va a ir saltando desde 12, 24, 32, 36 hasta 72. Nosotros podemos programar que esté a 150, 200 puntos tipográficos, pero vean cómo la fuerza de la historia permea hasta la actualidad y nos marca desde 12 hasta 72, incluso en cuestiones tecnológicas, ¿no? Es un poquito de referencia para que sepamos de dónde sale, ¿no? ¿Por qué el tamaño tipográfico es en puntos y a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de una presentación de PowerPoint que está a 36 puntos, entonces estoy hablando de una tipografía que es de más o menos 1.5 centímetros de altura, ¿no? Para dar una referencia en cuanto a medidas. Vamos a ir un poquito hacia la especialización. Cuando ya tenemos varias letras que forman unidades de información, que en este caso son palabras, tenemos diferentes formas de trabajarlas. Por ejemplo, en este caso les tengo dos conceptos que son los más básicos, que es el tracking y el kerning. El tracking hace referencia a el espacio de interletraje. En una palabra, por ejemplo, baja website, entre cada letra va a haber un espacio destinado que también se mide en puntos tipográficos. Y puede ser, como se ve en el ejemplo, puede ser tracking positivo o tracking negativo. El positivo es, bueno, cuando espaciamos, hacemos más grande este espacio entre las letras y pues también nos da una comunicación, ¿no? Una tipografía normal, pues vamos a tener la sensación de que, ok, es neutro. Un tracking positivo, al momento de espaciarlo, cuando no es mucho espaciado, nos va a dar una sensación de aire. Mi caja de texto se va a ver un poquito más clara y más ligera. Lo contrario a lo que pasa con un tracking negativo, cuando cerramos ese espacio y la tipografía se ve como cuando te subes al transporte público, ¿no? Y vas ahí todo apretujado. Son sensaciones que se transmiten, ¿no? Y que son importantes, es importante analizarlas, cómo se van a comunicar, ¿no? con nuestro público. En este caso, las tipografías tienen en mayor medida espacio blanco que las rodea.
Si recuerdan, en la parte de la anatomía estaba mencionándoles eso del espacio blanco. Una W o una V, en este caso, por ejemplo, la W de website, tiene en esta diagonal derecha, tiene mayor espacio blanco que la E. Y si nosotros hacemos un espaciado tal cual, rígido, del mismo espacio entre letras, nos va a pasar el espaciado extraño que tienen por ejemplo, la monospace, que les mostré, como la Mónaco. Si se dieron cuenta, se veía un poco rara, es por eso. Monospace significa que todo su espaciado es igual, y esta parte del aire entre la W y la E hace que se vea un poco extraño. Entonces el kerning, ¿qué es lo que hace? Nos permite modificar el tracking entre dos caracteres. Es lo que se le conoce en diseño como alinear a ojo. Hay veces que no podemos decir, bueno, entre la W y la E va a haber un espacio igual, ¿no? Tienes que meter un poquito más la E hacia la W para que se aprecie una correcta lectura, o que no tengamos esos saltos, ¿no? En programas como Illustrator o como InDesign, estas prácticas son muy comunes, y el tracking además nos ayuda a ajustar los cuadros de texto, que bueno, hablaremos un poquito más adelante. Unidades un poquito más complejas, el párrafo. Tenemos prácticas que vienen desde el medievo, como es la capitular, esa tipografía grande que viene al inicio, ¿no? Que nos marca, mira, el inicio está aquí, ¿no? No te me pierdas. Así como en una página web nosotros sabemos que estamos iniciando porque tenemos un footer. Bueno, en los textos la capitular es a veces la que nos indica, ¿no? ¿Dónde inicia mi texto? Donde veo la capitular, así sea el párrafo de al lado, bueno, vamos a ver que pues por ahí inicia algo interesante. Los párrafos se miden por palabras o se miden por caracteres, y en este caso el número ideal de caracteres, que va entre 45 y 75 para aplicaciones en web, y pues como el número sagrado entre los programadores, o al menos eso es parte de lo que Internet dice, y lo que está probado hasta ahora es que 66 caracteres por línea es una comunicación muy funcional. En este caso también tenemos el espacio de interlínea, entre una línea y otra hay un espacio con el que podemos jugar. Cuando te pedían un ensayo de 5 páginas, ¿qué hacíamos? Bueno, pues le voy a crecer el espacio normal a 1.5 y ¡fua! Entonces, de repente teníamos una página y aplicábamos eso y se hacían 2, ¿no? Y luego lo veía el maestro y te decía, no, ciérrame el espacio y vuélvelo a imprimir, ¿no? Para ver realmente cuánta cantidad de trabajo hiciste, ¿no? Ese interlínea podemos ver, por ejemplo, en cuestiones de contratos y cuestiones legales, se emplea mucho pues el espacio interlínea a 1.5. ¿Para qué? Para que el contrato se pueda leer fácil, no sea tan difícil, ¿no? darle lectura. Alineados. Una de las partes que es el coco de la programación en web, al momento de meter textos, tenemos alineados a bandera izquierda, centrados, bandera derecha. Aquí lo que nos permite es mantener la característica de la tipografía. El kerning y el tracking no se ven afectados en lo más mínimo, al igual del alineado por figura, donde la caja de texto, la caja tipográfica, se adapta al contorno de la imagen que estamos poniendo a un lado. Pero aquí es mi eterno dilema con el acomodo justificado. Y está entre comillas porque en realidad pues no hay una justificación para alinear de esa manera, ¿no? Es como para que se vea bonito que la tipografía llegue de un extremo al otro y no tengamos esta parte, como su nombre lo dice, como de efecto de bandera. Una bandera ondea y que tiene como un borde irregular. A veces es mejor dejar esos bordes que tener esta parte desastrosa que se hace con el tracking y el kerning de la tipografía. Hay veces que damos un enter y una sola palabra larga se distribuye, ¿no? A lo largo de toda la columna, y el tracking pues se lo pasan por el arco y
Es algo que comunicativamente, y pasa más en PowerPoint, por ejemplo, o este tipo de programas, pues se ve, realmente no es agradable a la vista leer textos que tengan esa configuración, ¿no? Lo que yo recomendaría es, cuando se manejen textos en este tipo de cuestiones, que podamos jugar con los espacios. Si es necesario utilizar el justificado, emplearlo de una manera en la que podamos hacer la partición adecuada de los textos para que no nos pasen estos errores comunes, ¿no? En maquetación, esta es una maquetación de tipo editorial, pero también se utiliza para web. Tenemos la unidad que son las columnas. Sabemos que parte de la maquetación web pues puede funcionar a una sola columna, puede funcionar a dos, a tres, en casos más extremos, y pues llegamos a utilizar hasta 5 o 6 columnas, ¿no? Que pues a veces es un poco peligroso porque entre, entre menor sea el grosor de mi columna, más problemas voy a tener en cuanto a la legibilidad, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces leen textos que están dispuestos en una columna y van leyendo como 2 o 3 palabras por línea, ¿no? Y entonces saltas, y entonces nos damos, y abajo, cuenta, y abajo, de que, y esa lectura es súper cansada. Tenemos el módulo, que es lo que vendría siendo un párrafo, la línea de flujo, que son los espacios horizontales, y los espacios verticales se les llama medianiles. Y bueno, alrededor, igual aplicado tanto en editorial como en página web, pues son los márgenes, ¿no? Los márgenes que me van a separar de mis bordes y van a hacer que no se sienta como que mi texto, mis imágenes están cayendo por el borde de la página. Esta es una parte bien bonita que tenemos que tener mucho en cuenta, la parte de los errores de maquetación, que al igual como se dan en editorial, también se dan en web. La línea viuda, la podemos ver aquí arriba, es cuando hacemos un salto de texto, hablando de 2 o 3 columnas, de salto de izquierda, de una columna izquierda a una derecha. Tenemos por ahí una línea de texto viuda, ¿no? Se quedó ahí solita. Ese es un error de maquetación que dificulta la comunicación, ¿no? Porque mi párrafo, en vez de terminar en esa columna, tengo que saltarme a la siguiente, y en ese salto pues puedo perder la atención, o eh, hay personas que somos muy dispersas y de repente te pierdes y ya no sabes a dónde continuar, ¿no? La línea huérfana pues es la que quedó de la viuda, está del otro lado, haces el salto de la página y está de ese lado ahí solita, ¿no? A veces. Y no te da una referencia de lo que va a mi párrafo, pero tengo que saltar al siguiente para poder entenderlo. Seguimos con errores de maquetación. La línea corta es una unidad de información que es mucho menor a mi espacio de tabulación, o a mi sangría inicial. Aquí podemos ver el cuadro azul nos está marcando un espacio, y abajo la palabra corta, digamos que es igual o menor a ese espacio que estamos manejando. ¿Qué es lo que se recomendaría? Cerrar de 3 a 5 puntos tipográficos el tracking de la tipografía para que mi texto se empiece a recorrer. Si yo hago menor el tracking de mi tipografía por un punto tipográfico, entonces le voy a quitar un punto tipográfico a cada espacio, y a veces puedo liberar una línea o dos. Se sube esa unidad de información y ya no me queda flotando ahí abajo, ¿no? Por eso es importante conocer las herramientas y saber usarlas para poder sortear este tipo de errores comunes. Este es otro error. También es mi error, no es línea corta. Es cuando nosotros dividimos una palabra y hacemos que salte de una columna a otra. Igual también se pierde la comunicación, ¿no? Estamos leyendo en la parte de abajo, el tiempo y han de sucedernos bien las cosas y me da
me da una comunicación y cuando salto a la otra, que no es posible que el mal, bueno, son cuestiones que si bien puedo seguir mi comunicación, sí me la dificulta, ¿no? Y si unimos diferentes problemas de maquetación con una tipografía que no sea legible, con cuerpos de texto demasiado cerrados, bueno, pues tenemos un caos que al final el usuario de la página o el lector del libro se va a cansar y va a decir, no, pues al ratito le sigo, ¿no? O nunca volver. Los ríos y las calles también son muy comunes cuando utilizamos la alineación justificada. Son estos espacios blancos que quedan entre las tipografías. Y si nosotros entrecerramos un poco los ojos, o lo que se le llama entornarlos, nos vamos a dar cuenta que son más evidentes esos espacios y son muy incómodos a la hora de leer. Como que esos, da la sensación como de que falta algo, como que algo no está bien. No sé qué, estoy leyendo, todo va bien, pero como que algo no me cuadra. Ok, ahí está, no reaccionaba. Otro error este es un error gracioso, sucede y también para las personas poco sensibles pues puede ser así como que, oh, Dios. Aquí tenemos la partición malsonante. Estamos dividiendo la palabra músculos y si la dividimos más, pues arriba vamos a tener mus y en la parte de abajo vamos a tener culos. Como va, ¿no? Y todavía aquí en la parte de la derecha tenemos obstáculo. Tenemos obsta arriba, tenemos culo abajo y aparte tenemos una palabra corta, como lo vimos. O sea, son dos problemas de maquetación en uno. Hay que tener mucho cuidado también al insertar textos, ¿no? A veces nos gusta, vaciamos y se acomoda y más o menos se ve bien, pero sí hay que analizar de qué manera vamos acomodando los textos, ¿no? Para que todo salga bien. Otro error de maquetación común es la repetición o la línea consecutiva. Y aquí podemos ver, el que no sabe cómo, el que no sabe es como el que no ve. Y tenemos repetido que no y que no. Y esa repetición, si bien pues comunicativamente voy a leerlo y lo voy a entender, hace ruido y es una cuestión de composición. Cuando tú te alejas de esa composición y ves esas repeticiones, los ríos, las calles, todos estos errores de maquetación, al final pues terminan por distraer un poco el objetivo, ¿no? Que es que mi texto se aprecie. Y bueno, en conclusión, la tipografía es un tema mucho más extenso de lo que se puede ver a simple vista. Es un tema importante. No traten de leerlo, solo estoy ejemplificando qué es todo lo que no se debe de hacer, ¿no? A la hora de... Y si por ahí estaban intentando leerlo, pues... Exacto. Entonces, ¿cómo juegas con la mente de las personas? Tratas de leerlo y de repente, por ejemplo, si los medianiles son muy estrechos, pues en vez de leer por columnas, te saltas al texto, a la columna siguiente, ¿no? Y luego de haber jorar las condiculturales respecto a planeado nuestras acciones, y a veces lo damos por sentado, ¿no? De que las personas van a entender lo que yo les estoy dando, pero si no sabemos disponer de esos elementos, la comunicación se entorpece y a veces puede ser catastrófica, ¿no? Un cliente que pueda ver en su página web que tiene una partición malsonante y que su página está llena de culos sin ser porno, pues va a causarle ruido, ¿no? Y se va a enfadar y con justa razón te va a decir, oye, pues es que pues ten cuidado con esto, ¿no? Porque estás dando mensajes que van a afectar al fin a mi usuario, ¿no? Y va a decidir si continúa o no en mi página, ¿no? Y de ahí, a veces de esa comunicación depende de que se queden y terminen una compra o que se interesen en el tema que les estoy presentando, a que sea pues un rotundo fracaso, ¿no? Y pues hasta aquí la presentación, chicos. Muchas gracias por su atención. Como en la película de Todopoderoso,
Bien, ya salimos de línea. Ya. Perfecto. Vale, chicos, pues pasamos a